Muchas personas piensan que el verdadero peligro de un viaje comienza después de salir del aeropuerto, ya en la calle, en el transporte, en el hotel o cuando finalmente llegan a su destino. Pero muchas veces no es así. En ocasiones, el problema empieza mucho antes. Empieza justo dentro de la terminal, en ese instante en el que uno va agotado, cargando maletas, tratando de encontrar la puerta correcta, revisando documentos, mirando pantallas, escuchando anuncios y queriendo solucionar todo lo más rápido posible. Música, y es precisamente ahí donde mucha gente baja la guardia, porque el aeropuerto da sensación de control, de seguridad, de vigilancia constante, como si fuera un lugar donde nada grave pudiera ocurrir. Pero la realidad es distinta. Hoy en día los aeropuertos también se han convertido en el escenario perfecto para estafas muy bien organizadas. Engaños que se aprovechan de la prisa, del cansancio, de la confusión, de la necesidad de pedir ayuda y muchas veces la confianza natural de personas que jamás imaginan que alguien esté esperando justo ese momento para sacar ventaja. Y cuando hablamos de adultos mayores, esto pesa todavía más. No porque sean inocentes, no porque no sepan viajar, sino porque muchas veces se mueven con más tranquilidad, llevan más equipaje, necesitan un poco más de apoyo o simplemente no tienen ganas de vivir desconfiando. Música, de todo el mundo en medio de una terminal llena de personas. Por eso este video es tan importante, porque vamos a conocer 15 estafas reales o extremadamente comunes dentro de aeropuertos que afectan especialmente viajeros de la tercera edad. Desde trampas tecnológicas que parecen inofensivas hasta engaños cara a cara que pueden terminar en pérdida de dinero, documentos, equipaje o incluso en un problema mucho más delicado. Y lo más importante es que no vamos a hablar de esto para viajar con miedo. Vamos a verlo para viajar con más atención, más inteligencia y mucha más calma. Estafa número 15. El supuesto ayudante con las maletas. Esta es una de las trampas más fáciles de entender porque se aprovecha de algo completamente humano. Llegas cansado, llevas equipaje pesado, quizás vienes de un vuelo largo, tal vez no conoces bien la terminal y de repente aparece alguien amable, rápido y aparentemente dispuesto a ayudarte. Te dice que puede llevar tus maletas, ayudarte a bajarlas, acompañarte o encargarse de todo para que no te preocupes. Y en ese momento, cuando uno está distraído o agotado, esa oferta incluso puede sentirse como un alivio. Y ahí está justamente el problema. No parece un peligro, parece una ayuda sincera. Por eso esta estafa funciona tan bien. Porque a veces el engaño termina en algo que parece pequeño, pero sigue siendo abuso. La persona te ayuda sin dejar claro cuánto va a cobrar y después empieza a exigirte una propina exagerada. Te presiona, te incomoda o te hace sentir obligado a pagar mucho más de lo razonable. Pero en otras ocasiones el riesgo es todavía mayor, porque quien se acerca a ayudarte no solo quiere dinero. Quiere acercarse a tus pertenencias, tocar tus maletas, ganar tu confianza durante unos segundos y en ese pequeño instante puede revisar algo, separar una pieza, aprovechar un descuido o incluso desaparecer con parte del equipaje antes de que alcances a reaccionar. Y cuando hablamos de personas mayores, esta clase de engaño pesa aún más, porque muchas veces sí se agradece una mano extra para cargar las maletas. Pero en un aeropuerto no toda ayuda es conveniente aceptarla. Por eso aquí la regla debe ser muy clara. Aceptar ayuda únicamente de personal identificado correctamente, con uniforme, gafete y funciones visibles. Y jamás entregar maletas o documentos a alguien solo porque parece amable, porque dentro de un aeropuerto una ayuda equivocada puede terminar costando muchísimo más de lo que parece. Número 14. El carterista que usa la distracción. Esta es una de las trampas más antiguas que existen, pero sigue funcionando porque dentro de un aeropuerto, música, todo ocurre demasiado rápido. Y cuando una persona ya viene cansada, cargando cosas, mirando pantallas, escuchando anuncios o intentando ubicarse, distraerla unos pocos segundos puede ser suficiente. Casi siempre empieza igual. Se cae moneda cerca de ti, alguien derrama café, te hacen una pregunta inesperada, sientes un empujón o se crea un pequeño caos. Y mientras tú miras hacia otro lado, reaccionas por reflejo o intentas entender qué ocurrió, alguien más, música, ya metió la mano donde no debía. Y ahí desaparece en tu celular, tu cartera, tus tarjetas, tus documentos o incluso tu pasaporte si lo llevabas en un bolsillo fácil de abrir. Y muchas veces la víctima ni siquiera entiende cuándo pasó todo. Solo descubre que algo falta cuando ya es demasiado tarde. Y cuando hablamos de viajeros mayores, esto se vuelve todavía más importante,
porque muchas veces llevan más objetos en las manos, necesitan detenerse más seguido, tienen menos margen para reaccionar rápido cuando algo inesperado sucede. Por eso aquí la protección no consiste en desconfiar de todas las personas. La protección está en seguir una regla muy simple. Documentos, celular y cartera siempre cerrados y pegados al cuerpo. Nunca en bolsillos flojos, nunca en mochilas abiertas y nunca en compartimentos fáciles de alcanzar por otra persona. Porque en un aeropuerto muchas veces no te roba quien te distrae, te roba quien ya estaba esperando que apartaras la mirada. Número 13. El taxi que parece salvarte y termina estafándote. Esta estafa funciona extremadamente bien por una razón muy sencilla. Te encuentra en uno de los momentos más vulnerables de todo el viaje. Justo cuando acabas de aterrizar, cuando vienes agotado y lo único que quieres es salir del aeropuerto y llegar al hotel sin más problemas. Y justo en ese momento aparece alguien que parece tener la solución perfecta. Te ve con equipaje, nota que estás desorientado, se acerca rápido y te dice que puede llevarte a tu destino, que no hagas fila, que será más rápido, que te cobra una tarifa fija y que no tienes nada de qué preocuparte. Música, y en ese instante a muchas personas incluso les parece razonable. Ese es el verdadero problema. No se siente como una amenaza, se siente como un rescate, como una salida fácil cuando ya no tienes ganas de pensar más. Pero ahí es exactamente donde comienza el engaño. A veces la tarifa que mencionan al principio no tiene ninguna lógica real. Es un precio inventado y muchísimo más caro de lo normal. Otras veces el conductor se inicia el viaje, pero toma rutas más largas para aumentar el cobro. Y en otros casos empiezan a aparecer cargos extra que nadie mencionó antes. Cobro por equipaje, cobro por horario, cobro especial por aeropuerto, cobro por servicio adicional. Y todo eso aparece cuando ya estás dentro del vehículo y ya te sientes atrapado en la situación. Lo más delicado es que muchas veces ni siquiera estás tratando con un conductor oficial. No existe un registro claro, no hay tarifa autorizada ni respaldo real si algo sale mal. Por eso aquí la mejor defensa es no improvisar. Usar siempre la fila oficial. Tomar taxis autorizados o pedir un servicio desde una aplicación verificada en el punto correcto. Número 12. El falso conductor de aplicación. Este engaño puede sentirse todavía más peligroso que el anterior, porque aquí ya no hablamos solamente de pagar de más. Aquí hablamos de subirte al auto equivocado creyendo que todo está bien. Y eso ocurre mucho más fácil de lo que parece. Música. Sales del aeropuerto. Solicitas tu viaje desde una app como Uber o Didi. Revisas tu celular y de pronto alguien se acerca diciendo tu nombre o afirmando que viene por ti. O simplemente se estaciona justo frente a ti con una actitud tan segura que parece claramente tu conductor. A veces ni siquiera necesita demasiada información. Le basta con escuchar un nombre, mirar una etiqueta o notar que alguien está esperando un coche para actuar con suficiente seguridad y hacer que la otra persona complete el resto en su cabeza. Y en el momento en que subes confiado al vehículo pensando que esa persona es tu conductor asignado, ya entraste en una situación que puede salir muchísimo más cara, mucho más incómoda o mucho más peligrosa de lo que imaginabas. A veces todo termina en un cobro abusivo, otras veces en un recorrido sospechoso y en otras ocasiones en algo todavía peor. Porque desde el instante en que subiste, ya no estás con el conductor que realmente pediste. Por eso aquí la regla debe ser completamente clara. Antes de subir, verifica la placa, verifica el nombre, revisa el modelo del vehículo y asegúrate también de que el conductor sea exactamente la persona que aparece en la aplicación. Porque en un aeropuerto la seguridad no está en que alguien diga reconocerte, está en que tú confirmes primero con quién vas a subirte. Número 11. La casa de cambio que te quita dinero sin tocarte. Esta es una de las estafas más silenciosas dentro del aeropuerto, porque aquí nadie te arrebata nada y aún así puedes perder bastante dinero en apenas unos minutos. Todo comienza de manera muy sencilla. Aterrizas, vienes cansado, necesitas efectivo local y ves una casa de cambio justo ahí dentro del aeropuerto. Y en ese momento mucha gente no compara precios, no pregunta demasiado ni revisa con calma. Solo quiere resolver rápido. Y justamente ahí aparece la trampa. A veces el engaño está en una tasa de cambio terrible que parece normal hasta que haces las cuentas. Otras veces está escondido en comisiones ocultas que aparecen al final de la operación. Y en otras ocasiones el problema es todavía peor, porque pueden entregarte billetes sospechosos, deteriorados o incluso una cantidad menor de la que tú pensabas recibir. Ese es el verdadero riesgo de esta estafa, porque no se siente como un robo evidente,
Se siente como una transacción completamente normal hasta que descubres que te cobraron mucho más o que recibiste menos dinero del que correspondía. Y como el cambio ya se hizo, muchas personas simplemente siguen caminando sin revisar nada hasta que ya no hay manera de reclamar. Por eso aquí la mejor protección es no actuar con prisa. Si necesitas cambiar dinero dentro del aeropuerto, cambia únicamente lo indispensable, solo lo necesario para salir del momento. Y antes de guardar el efectivo, revisa con calma la tasa, las comisiones y los billetes que acabas de recibir. Número 10. La renta de automóvil con cargos invisibles. Aquí el engaño no siempre aparece cuando recoges el vehículo. Muchas veces aparece después, cuando lo devuelves o incluso cuando revisas los movimientos en tu tarjeta. Y precisamente por eso tanta gente no lo detecta a tiempo. Llegas al mostrador, te entregan el auto, te explican todo rápidamente, firmas algunos papeles, recibes las llaves y sientes que todo quedó solucionado. Pero en muchos casos el verdadero problema empieza justo ahí, solo que todavía no lo notas. Porque en este tipo de estafa pueden incluirte cargos que nunca quedaron claros desde el inicio. Seguros mal explicados, servicios opcionales que después aparecen como aceptados, tarifas adicionales por cosas que jamás se detallaron correctamente o daños que ya estaban en el vehículo y que luego quieren cobrarte como si tú los hubieras provocado. Todo parece una renta normal hasta que aparece el cobro inesperado. Y para ese momento ya estás más cansado, ya devolviste el vehículo, música, ya saliste del aeropuerto o incluso ya regresaste a casa. Por eso este tipo de abuso funciona tan bien. Porque juega con la prisa, con las firmas rápidas y con la sensación de que todo estaba correcto solo porque te entregaron el coche sin problemas. La mejor manera de protegerte aquí es documentarlo absolutamente todo. Tomar fotografías del auto por fuera y por dentro antes de salir, volver a tomar fotos cuando lo entregues, leer cuidadosamente lo que estás firmando y pedir una constancia clara del estado del vehículo al devolverlo. Porque en una renta de autos, el verdadero problema no siempre es el coche. A veces es todo lo que intentan cobrarte después. Número 9. El falso pase para sala VIP o upgrade exclusivo. Esta estafa funciona porque sabe aprovechar una debilidad muy humana dentro del aeropuerto. El agotamiento. Después de filas, ruido, maletas, retrasos, pantallas y horas de espera, cualquier promesa de comodidad puede sonar extremadamente tentadora. Y ahí es donde aparece el engaño. Alguien te ofrece acceso a una sala VIP, un upgrade, un beneficio especial, música, una mejora de último momento que supuestamente hará tu viaje mucho más cómodo y menos estresante. A veces sucede por Internet, mediante anuncios, mensajes o páginas que parecen oficiales. Y otras veces ocurre cara a cara con alguien que se mueve con seguridad. Habla como si trabajara ahí y te hace sentir que te está ofreciendo una oportunidad exclusiva. Te venden la idea de escapar del caos del aeropuerto si haces el pago en ese mismo momento. Y cuando una persona ya viene cansada o solo quiere sentarse tranquila, es mucho más fácil bajar la guardia. Pero al final, muchas veces ese acceso nunca existe, ese pase no funciona. Ese supuesto upgrade jamás se procesa y el dinero ya salió de tu bolsillo, de tu tarjeta, antes de que entiendas que todo era un engaño. Por eso aquí la regla debe ser muy clara. Si vas a pagar por una sala VIP, una mejora o cualquier beneficio adicional, hazlo únicamente desde canales oficiales, la aerolínea, la aplicación oficial, la página auténtica o puntos claramente autorizados dentro del aeropuerto. Número 8. Mostrar o tirar información del viaje sin pensar. Esta es una de las trampas menos evidentes de toda la lista, porque aquí el problema ni siquiera parece un problema. Un pase de abordar fotografiado y publicado en redes sociales, una etiqueta de equipaje visible, documentos con información personal sobre la maleta o papeles del viaje tirados a la basura sin destruirlos antes. Todo eso puede parecer completamente inofensivo, pero muchas veces no lo es. Porque mucha gente no imagina cuánta información puede revelar algo tan simple como un boarding pass o una etiqueta de equipaje, nombre completo, ruta, códigos de reserva. Datos suficientes para que otra persona intente manipular tu itinerario, hacer reclamos falsos o utilizar parte de esa información para cometer fraude. Ese es el verdadero riesgo de esta situación. No hace música, falta que alguien te quite el documento de las manos. A veces basta con verlo, tomarle una foto o recogerlo después de que tú lo tiraste sin pensarlo demasiado. Y cuando el problema aparece, muchas personas ni siquiera lo relacionan con ese pequeño descuido que parecía tan insignificante. Por eso aquí la protección está en algo muy sencillo. No mostrar esa información más de lo necesario, no dejar etiquetas visibles sin razón,
No subir pases a abordar a redes sociales y destruir correctamente esos documentos antes de desecharlos. Si este video te está ayudando a viajar con más seguridad en tu próximo vuelo, con más tranquilidad y menos riesgos, suscríbete a Smart Travel para seguir viendo consejos de viaje, trucos de aeropuerto y alertas reales que sí pueden ayudarte cuando vuelas. Y compártelo con ese familiar o con esa persona que suele confiar demasiado en cualquiera dentro de un aeropuerto. Ahora sí, continuamos con los consejos. Número 7. La trampa del código QR falso. Aquí entramos en una estafa mucho más moderna, más silenciosa y muchísimo más fácil de subestimar. Porque hoy en día la mayoría de las personas ya se acostumbró a escanear códigos, música, QR sin pensarlo demasiado. Para ver un menú, para pagar, para conectarse a Internet, para entrar a una promoción o para descargar algo rápidamente. Y en un aeropuerto, donde todos quieren resolver todo de la manera más rápida y sencilla, eso se convierte en el escenario perfecto para el engaño. La trampa funciona de forma muy simple. Alguien coloca un código QR falso encima de uno verdadero. Puede estar en una máquina, sobre una mesa, en una zona de pago, en un restaurante, música, o en cualquier lugar donde escanear algo parezca completamente normal. Y como el código está en un entorno que parece oficial, la mayoría de las personas no sospecha nada. Simplemente apunta el teléfono y entra. Pero en realidad puedes terminar en una página falsa donde entregas datos personales, contraseñas, información bancaria o datos sensibles que jamás debiste compartir. Y como todo sucede en apenas unos segundos, mucha gente ni siquiera entiende en qué momento cayó en la trampa. Aquí la protección debe ser muy sencilla. No escanear códigos QR sospechosos, no abrir enlaces improvisados en espacios públicos, si algo implica pagos o información sensible. Siempre es más seguro entrar directamente desde la página oficial o desde la aplicación real, no desde un código pegado que no puedes verificar realmente. Número 6. El Wi-Fi gratuito falso. Esta es otra de las trampas más comunes, más creíbles y más fáciles de ignorar dentro de un aeropuerto, porque se aprovecha de algo que casi todos hacemos apenas aterrizamos o mientras esperamos nuestro vuelo, buscar Internet. La lógica parece completamente inocente. ¿Quieres conectarte rápido para revisar mensajes, avisar que llegaste, entrar a tu correo, buscar la puerta de embarque o simplemente pasar el tiempo mientras esperas? Y justo en medio de esa necesidad aparece una red con un nombre que parece correcto, muy parecido al del aeropuerto, muy parecido al de una cafetería o muy parecido al de una sala oficial. Y como el nombre parece confiable, muchísimas personas se conectan sin pensarlo dos veces. Pero si esa red es falsa, desde ese momento pueden intentar interceptar correos, contraseñas, mensajes o cualquier información sensible que abras mientras estás conectado. Y lo peor es que la mayoría de las personas nunca notan nada extraño. Solo creen que encontraron Wi-Fi gratis. Por eso este tipo de engaño sigue funcionando tan bien. Así que aquí la regla debe ser muy clara. Verifica cuidadosamente el nombre de la red antes de conectarte. Aunque parezca legítima, evita hacer operaciones importantes usando Wi-Fi público. No hagas pagos, no entres a cuentas sensibles y no abras información privada si no estás completamente seguro de la red a la que te conectaste. Porque en un aeropuerto, lo que parece una simple conexión gratuita puede terminar costándote mucho más que unos cuantos datos móviles. Número 5. El puerto USB que parece ayudarte, pero puede ser una trampa. Esta estafa funciona porque aprovecha un momento muy común durante cualquier viaje, cuando tu celular está a punto de quedarse sin batería y sientes que necesitas cargarlo urgentemente. Y en un aeropuerto eso ocurre constantemente. Después de revisar vuelos, mapas, mensajes, reservaciones, documentos y aplicaciones de transporte, el teléfono empieza a apagarse justo cuando más lo necesitas. Entonces ves un puerto USB libre en una sala, en una pared, en una estación de carga o en una zona común, y piensas que acabas de encontrar la solución perfecta. Pero si ese puerto fue manipulado o no es seguro, conectar tu teléfono directamente puede abrir la puerta a algo mucho más delicado. Desde acceso a información personal hasta instalación de software malicioso o robo de datos. Y lo más peligroso es que todo eso puede ocurrir sin que tú notes nada extraño en ese momento. Tú crees que solamente estás cargando batería, pero no siempre estás conectando únicamente energía. A veces también estás abriendo una puerta que jamás debiste abrir. Aquí la mejor defensa es bastante sencilla. Utilizar tu propio cargador, buscar enchufes de pared normales o usar un bloqueador de datos si realmente necesitas conectarte mediante USB. Número 4.
El cajero manipulado que clona tu tarjeta. Esta es una estafa más tradicional. Sí. Pero sigue estando muy presente porque aprovecha algo que muchísimas personas todavía necesitan hacer al llegar a un aeropuerto: sacar dinero rápidamente. Tú ves un cajero automático, insertas tu tarjeta, escribes tu PIN, recibes el efectivo y sientes que todo salió normal. Y justamente ahí está el problema. No hay nada que te haga pensar inmediatamente que acabas de caer en una trampa. Pero algunos delincuentes colocan dispositivos encima del cajero para copiar la información de las tarjetas o registrar el PIN mientras haces la operación. Y como todo parece funcionar con normalidad, la mayoría de las personas continúa su viaje sin sospechar absolutamente nada. El verdadero golpe llega después, cuando aparecen cargos desconocidos, cuando desaparece dinero, cuando descubres que alguien ya utilizó tus datos sin que tú entiendas en qué momento ocurrió. Por eso aquí la mejor protección está en observar con más atención antes de utilizar la máquina. Revisar visualmente el cajero, fijarte si hay algo extraño en la ranura, si alguna pieza parece suelta, añadida o fuera de lugar. Cubrir el teclado al ingresar el PIN y evitar usar cajeros que se vean sospechosos, mal ubicados o demasiado aislados. Número 3. El falso oficial o la multa inventada. Aquí ya entramos en una estafa mucho más incómoda y tensa, porque juega con algo que pesa muchísimo para casi cualquier persona: la autoridad. La situación suele empezar de manera muy simple. Alguien se acerca con uniforme, con gafete, con actitud seria o con suficiente seguridad como para parecer una persona oficial. Y de repente te dice que existe un problema, que tus documentos tienen un error, que tu equipaje presenta una infracción, que hay una multa pendiente o que necesitas resolver algo inmediatamente. Y ahí es donde esta estafa se vuelve tan peligrosa, porque no intenta convencerte con amabilidad. Te presiona mediante urgencia, miedo y tensión. Te hace sentir que, si no obedeces rápido, el problema puede empeorar. Entonces aparece la trampa completa. Te piden dinero en efectivo, te hablan de una multa inmediata y te dicen que, si pagas en ese momento, todo quedará solucionado. Y como la situación parece seria, la víctima termina entregando dinero sin detenerse a pensar si realmente tiene sentido. Por eso este punto es tan delicado, porque se aprovecha del miedo, del respeto automático hacia la autoridad y de la sensación de que dentro de un aeropuerto uno no puede ponerse a discutir demasiado. Pero justamente ahí está la defensa más importante. No entregar dinero en efectivo en pasillos, salas o zonas públicas. No resolver supuestas multas con alguien que solamente te presiona verbalmente y pedir siempre confirmación oficial en un punto formal, con personal verificable y procedimientos claros. Porque dentro de un aeropuerto, una persona con uniforme no siempre representa una autoridad real y una multa urgente no siempre significa que exista un problema verdadero. Número 2. El desconocido que te pide llevar algo en tu equipaje. Esto no es solamente una estafa. También puede convertirse en un problema extremadamente grave. Todo comienza con alguien que parece amable, nervioso, educado, completamente inofensivo. Tal vez te dice que olvidó algo, que necesita ayuda o que solo quiere pedirte un favor pequeño. Quizás te pregunta si puedes llevar un sobre, una bolsita, un paquete o algún objeto aparentemente sin importancia. Y como lo presentan como algo mínimo, muchísimas personas bajan la guardia. No utilizan miedo para presionarte. Utilizan amabilidad, culpa y la sensación de que negarte sería exagerado o poco humano. Pero dentro de un aeropuerto, cargar algo de otra persona jamás es un favor pequeño. Nunca, porque tú no sabes qué hay realmente dentro. No sabes si contiene algo ilegal, algo prohibido o algo que puede meterte en un problema enorme durante un control de seguridad o incluso frente a migración. Y desde el momento en que ese objeto entra en tu maleta, deja de ser responsabilidad de la otra persona. Se convierte en tu responsabilidad. La persona que te lo pidió puede desaparecer, alejarse o hacerse la víctima. Pero si aparece un problema, quien quedará frente a seguridad, frente a la aerolínea o frente a una autoridad serás tú. Aquí no hay puntos intermedios. No importa si el objeto parece pequeño, inofensivo o si la persona parece confiable. La regla debe ser absoluta. Nunca transportar cosas de desconocidos, nunca guardar en tu equipaje algo que no sea tuyo y nunca aceptar este tipo de favores dentro o fuera del aeropuerto. Número 1. La estafa más peligrosa es hacerte sentir apurado o confundido. Y sí, el número 1 no es una sola trampa específica. Es el patrón que alimenta casi todas las demás. Porque si te das cuenta, prácticamente todas las estafas que vimos tienen algo en común. No funcionan solamente porque alguien sea inteligente o manipulador.
Funcionan porque consiguen que el pasajero no tenga tiempo para pensar, verificar o dudar. Todo ocurre rápido. Te hacen sentir que, si no actúas inmediatamente, vas a perder algo, vas a tener problemas o vas a cometer un error. Y en ese instante muchísimas personas dejan de analizar. Simplemente reaccionan. Y por eso este punto merece cerrar toda la lista. Porque la estafa más peligrosa no siempre es la más sofisticada. Muchas veces es la que logra empujarte a actuar sin pensar, la que te convence de que todo debe resolverse en ese mismo momento. Por eso la mejor defensa no siempre consiste en saberlo todo. A veces la mejor defensa es muchísimo más simple. Detenerte 10 segundos, respirar, observar bien, verificar y negarte a actuar bajo presión. Porque dentro de un aeropuerto, esos 10 segundos pueden marcar la diferencia entre continuar tu viaje con tranquilidad o caer en una trampa que pudo haberse evitado fácilmente. Así que si este video te ayudó a entender mejor estas estafas, suscríbete a Smart Travel para seguir viendo consejos de viaje, trucos de aeropuerto, errores frecuentes y alertas reales que pueden ayudarte a viajar con más seguridad, menos estrés y menos sorpresas. Y compártelo con esa persona que suele viajar demasiado confiada, cansado pensando que dentro del aeropuerto nadie podría aprovecharse de ella. Y ahora queremos leerte en los comentarios. ¿Cuál de estas estafas te parece más peligrosa o cuál ya viste de cerca en algún aeropuerto? Nos vemos en el próximo viaje.